Un gusto saludarles nuevamente en este proceso de certificación de administradores funcionales de la Subvisión Empresarial. Eh, habla Dairo Rodríguez de Pensemos, consultor de la organización. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de documentos. Para ello quiero, por favor, que me ayuden confirmando si me escuchan bien, si me ven bien. Pueden poner ahí una reaccioncita, una manito arriba, un saludo. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Silberto. Y Delberto, perdón. Entonces, el día de hoy, nuevamente, pues vamos a estar trabajando sobre nuestro módulo de documentos. Puntualmente, hoy vamos a estar trabajando y estudiando específicamente sobre los reportes del módulo y lo que vendrían siendo nuestros documentos relacionados en la parte de registros de calidad. Entonces, son como las dos funcionalidades que vamos a estar trabajando el día de hoy. Para ello, nuevamente, por acá contamos con el apoyo de nuestros compañeros del proceso de soporte en el chat y contamos con la presencia de Alison, que me está colaborando ahí también en la moderación del chat para enviarles los enlaces a los formularios y demás. De parte de Pensemos es el equipo que los acompaña el día de hoy. Erika no puede iniciar la sesión con nosotros, pero más tarde se une para saludarlos y despedirlos en esta sesión del día de hoy. Eh, Voy sin más preámbulos entonces acá en la pantalla que está compartida. Nuevamente, pues bienvenidos. En nuestra sesión del día de hoy, 26 de mayo del 2025, abordaremos pues todo lo que son los conceptos básicos de lo que llamamos los registros de calidad, tablas de tiempos de retención y los reportes del sistema. Entonces, ¿qué entiende la suite como registro de calidad? En la subvisión empresarial, los registros son un subconjunto de documentos que se caracterizan porque no requieren un flujo de aprobación, sino que ni que tampoco se generan versiones de sí mismos, sino que se constituyen como evidencias de las actividades del sistema. Por ejemplo, entiéndase por registro de calidad, por ejemplo, las listas de asistencia de las sesiones de capacitación, registro fotográfico de las auditorías. Entiéndase por registro de calidad también los formatos de solicitud de vacaciones en las distintas organizaciones y entidades que acá nos representan. Eso pueden ser eventualmente registros de calidad, que no son otra cosa que las evidencias de las actividades que plasman nuestras guías, procesos instructivos y manuales. Entonces, el módulo de registros de calidad viene siendo una especie de gestor documental. Lo digo con cuidado y entre comillas porque no es como tal un gestor documental como los que ustedes tienen en las entidades públicas, sobre todo, donde montan grandes cantidades de información, de datos allí, sino que este va más dedicado específicamente a que sean registros de calidad de los formatos y de los instructivos de los manuales que aplicamos en las actividades diarias de nuestros sistemas de gestión. Por otro lado, tenemos un concepto llamado tabla de tiempos de retención. La tabla de tiempos de retención es, hagan de cuenta, como un contenedor, una carpeta que almacena registros de calidad. Esos registros normalmente comparten las mismas características, ya sea que sea el mismo formato de origen, la misma ubicación, el mismo proceso responsable, el mismo tipo de almacenamiento en etapa activa o inactiva y la disposición final. Entonces, por ejemplo, una tabla de tiempos de retención pueden ser evidencias de todos los entrenamientos del proceso de entrenamiento que hay en la organización o evidencias del proceso de auditorías o registros de todas los accidentes de trabajo que se han registrado, los formatos que diligenciamos para esos temas. Entonces podemos tener una TTR para ese tema. Básicamente son carpetas o contenedores que tienen ciertas condiciones que cumplen, digamos, como en común los registros que allí se almacenan. Entonces vamos a empezar viendo pues el tema de cómo crear una tabla de tiempos de retención, las opciones de eliminación y después estas opciones de administración de registros. Entonces, vamos a ir directamente nuevamente al sistema. Voy a compartirles nuevamente pantalla.
pero esta vez desde la suite. Entonces agradezco que me confirmen, por favor, si ya están visualizando correctamente el aplicativo. Ahí se está visualizando. Me confirma. Me confirman, por favor, si lo están visualizando. Creo que no se visualiza. Deme un segundo, vuelvo a compartir la pantalla. Ya vuelvo a compartir la pantalla. Ahí, nuevamente, por favor, me confirman si se está visualizando la suite. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estimados administradores funcionales, el módulo de documentos nuevamente lo encontramos aquí en el lado lateral izquierdo y la sección que vamos a estar explicando en primera medida, en la primera mitad del día de hoy, es esta que se llama registros. ¿Listo? Es una sección que, por lo que hemos evidenciado en las consultorías y en los procesos de experiencia del cliente, se usa muy poco dentro de las entidades. Entonces, la idea del propósito también de hoy es explicarles nuevamente cómo funciona para que ustedes puedan descubrir posibles usos para esta funcionalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender el tema de las tablas de tiempos de retención, o aquí como su acrónimo lo dice, TTR. La tabla de tiempos de retención, al igual que en los demás conceptos de la suite, nos da la bienvenida con un buscador. Este buscador en este caso no es expandible. Básicamente aquí tiene estos conceptos para hacer búsqueda: nombre, responsable, proceso o área. La tabla de tiempos de retención puede tener un responsable como usuario del sistema, un rol como tal del sistema o descripción como un usuario externo. Entonces, en todo caso, si yo quiero cualquiera de estas, pues aquí puedo hacer la búsqueda específicamente con esos datos. El buscador nos va a arrojar pues las tablas de tiempos de retención que tengamos con el nombre del responsable del proceso o área que tenga asociado esa tabla de tiempos de retención. Y pues aquí encontraremos las opciones de administración que las veremos más adelante. Entonces, sin más preámbulos, ¿cómo se crea una tabla de tiempos de retención? Básicamente en la parte inferior derecha, con nuestro usuario administrador le damos clic en el botón crear. Nos abrirá este formulario. Es un formulario tipo de la suite. ¿Qué significa eso? Que los asteriscos son campos obligatorios y pues de ahí en adelante pues tendremos la responsabilidad de silenciar los datos dependiendo de lo que queramos especificar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que queremos crear una tabla de tiempos de retención para alimentar o para almacenar todos los listados de capacitación que se hagan en la entidad, en la organización. Entonces esta tabla se va a llamar entrenamientos y capacitaciones 2025, como para no dejarla tan grande que se llene todos los años. Descripción, aquí se almacenan los formatos diligenciados de capacitaciones y entrenamientos para la vigencia 2025. Listo, esa es mi descripción. Luego puedo asociarle un proceso. Entonces, tengan muy presente esto. La tabla de tiempos de retención puede asociarse a un proceso, a un área o a un documento que sea, por decirlo así, el referente o el documento papá de este formato, de este grupo de formatos que se van a alimentar acá. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decirle que esto es del proceso talento humano, que es el que hemos estado usando en nuestros procesos de capacitación. Vamos a buscarlo. Ok.
Vamos a buscar los procesos. Creo que aquí no está talento humano. Vamos a buscar otro. Vamos a ponerlo a procesos estratégicos, que estoy yo a cargo de ese proceso. También puedo buscar en las áreas organizativas creadas dentro de la entidad a cuál se lo quiero asociar. Entonces, por ejemplo, puede ser este sí, emprendimiento y capacitación. Documento referente y documento plantilla. Expliquemos un poco la diferencia entre los dos. El documento referente, siempre que ustedes vean en la suite, en esta parte de documento referente, hace referencia, por decirlo así, como al documento papá, al que da las instrucciones o al que genera, digamos, como tal, las directivas para el documento que se está tratando. Entonces, en este caso, si yo aquí pretendo almacenar, va a ser un poquito más específico en la TRD, listados de entrenamientos y capacitaciones. Si yo pretendo alimentar eso, posiblemente mi documento referente, por ejemplo, sea el manual de capacitación o el plan global de capacitación o el cronograma, bueno, ese documento papá que me dé los lineamientos. Y luego el documento plantilla es si se tiene un documento en el sistema único para esto. Entonces, si por ejemplo en el sistema yo tengo el formato de asistencia, pues este sería el ideal. La lista de asistencia o el formato o el acta de asistencia sería el ideal para pues poder, digamos, como asociarlo de esta manera acá. Entonces, de esa manera yo puedo buscar un documento que se asemeje o que sea como tal ese documento padre. ¿Listo? Entonces yo ahí podría asociarlo. Luego, al igual que en el módulo de documentos, él me permite dejar un formato de código sugerido o un formato de código automático. Si yo puedo decirle, por ejemplo, sugerido. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, esto, él no está creando el código automático, sino que solo le está sugiriendo al usuario que carga un registro de este tipo que siga este formato. ¿Qué problema va a tener? Que el usuario va a tener que recordar o ir a mirar al sistema en qué número van y el momento en que esté creando el registro, él solito llevar el control. En el caso automático, el sistema se encarga de llevar ese control. Entonces aquí yo lo que siempre le sugiero es, si la tabla de retención de tiempos de retención es por proceso, pues que la sigla inicial sea el proceso y que luego haya, digamos, como un contador o un numerador de registros, por ejemplo, de 4 dígitos por proceso también. Entonces, todos los registros de calidad que se carguen de un proceso en particular van a tener ese consecutivo. Entonces, por ejemplo, talento humano, GTH, guión 001, 002, 003, así sucesivamente. Planeación, entonces gestión de la planeación, entonces GP, GP-0001, 002, 003, así sucesivamente. Entonces, siempre sugiero que utilicen los códigos automáticos tanto en registros como en documentos porque facilitan la labor de ustedes como administradores de controlar el código que continúa. ¿Vale? En tipo de almacenamiento, él por defecto propone que sea la Suite Vision empresarial. De hecho, nuestro entrenamiento proponemos que lo dejen de esa manera. Sin embargo, ustedes pueden especificar algo más acá. Por ejemplo, si es un medio magnético, entiéndase eh, hoy en día, por ejemplo, la nube o algún servidor propio, ustedes acá pueden especificar esta información para dar, digamos, como indicios de dónde está asignado o dónde está almacenado magnéticamente ese registro. Si le colocan que impreso, entonces él cambia aquí la URL por la ubicación. ¿Dónde queda la ubicación de ese registro impreso? Y siempre nos muestra el responsable de la SBE, es decir, en la Suite Vision Empresarial, quién controla físicamente o magnéticamente ese documento. Si hay un responsable externo, quién puede llegar a ser, si hay roles externos con acceso, quiénes serían, cuál es el destino general y específico de ese documento y podemos pedirle que pues nos haga un orden cronológico, ascendente, descendente o por alfabético ascendente y descendente. Entonces, en este caso, nosotros en la tipología
aquí en el tipo. También podemos poner otro y entonces ahí nos pregunta cuál y vuelve y nos pregunta los mismos roles. Siempre les recomendamos, pues si lo van a hacer en la suite visión empresarial, lo único que necesitan decirles quién es el usuario responsable dentro de la suite visión empresarial de esa tabla de tiempos de retención. Entonces, en este caso, vamos a decir que es el responsable, soy yo, administrador del sistema CDPA, ese es mi usuario. Entonces, yo voy a aparecer ahí como responsable. Así como en los documentos tenemos una sección que se llama roles autorizados de control de copias, aquí tenemos una sección llamada roles con acceso autorizado a los registros. Entonces, en esta sección, básicamente lo que vamos a agregar son los roles del sistema de aquellos grupos de usuarios o aquellos usuarios que consideremos deben tener acceso a esta documentación, a estas evidencias. Ahí, a medida que agregamos roles, intrínsecamente estamos agregando usuarios. Entonces, debido a eso, pues se recomienda que pues tengan muy clara la perfilación de roles. Creo que eso ya les ha quedado muy claro en estas capacitaciones, ¿no? La importancia de tener muy bien perfilados los roles en la organización. Luego de eso, contamos aquí con dos secciones, llamada tiempo de retención activo e inactivo. El tiempo de retención activo e inactivo indica la cantidad de meses, días o años en los cuales se considera que ese documento va a considerarse un registro activo y luego cuántos meses, días o años va a considerarse un registro inactivo. Esto suele ser más aplicable a cuando se tiene el registro físico o magnético en algún tipo de lonchera magnética o servidor magnético. Suelen haber esos tiempos de retención activa e inactiva. En el caso de cuando seleccionamos la suite visión empresarial como tipo de almacenamiento, casi siempre pues lo que hacemos es decirle que se actualiza permanentemente. Es decir, permanentemente ese registro está disponible en nuestro sistema. De no colocarlo ahí, pues aquí colocaremos una fecha y entonces esas fechas pues serán las que controlen que el registro pues se cumpla. Entonces en este caso el registro va a tener una vida útil en el sistema de 10 meses, 5 como archivo activo, 5 como archivo inactivo. Ahora, nuevamente, si coloco actualización permanente, pues él no digamos, no habla de ese tema. En disposición final tenemos simplemente un campo donde vamos a dar detalle de cómo eh, digamos, cómo se dispone finalmente ese documento. En este caso, la disposición final, como estamos hablando de la suite, sería permanente o como repositorio permanente en la suite visión empresarial. Entonces, permanece ahí en la suite visión empresarial. Pertenece al listado maestro de registros. Si lo marcamos, él lo va a incluir dentro de ese listado maestro de registros. Si no lo marcamos, lo va a excluir. Esto lo explicamos más adelante en los reportes. ¿Listo? Entonces ahí lo marcamos, por ejemplo, que si pertenece al listado maestro de registros y le decimos clic en el botón guardar. Con esa sencilla operación se crea la tabla de tiempos de retención. Tengan en cuenta que en el módulo documentos, específicamente ustedes pueden crear atributos personalizados para los registros, ¿vale? Como tal, no para la tabla de tiempos de retención. Eso es algo que nos preguntaban en algún momento en algunas capacitaciones y pues es bueno aclararlo acá también. Listo, ahí voy a hacer una pequeña pausita para ver si hay alguna pregunta sobre las tablas de tiempos de retención. Entonces voy a mirar por acá nuestro chat. Eh, Hildeberto, la TRD o la tabla de retención documental es un concepto equivalente, ¿vale? La diferencia principal es que las TRDs o las tablas de retención documental que suelen manejar ustedes dentro de las organizaciones, pues tienen reglas adicionales, ¿no? Hay como unos flujos de aprobación, hay unos flujos de carga,
Aquí en nuestro gestor documental, en nuestro gestor de riesgos, si te das cuenta, ahorita lo vas a ver en profundidad, pero la regla es sencilla. Eh, la regla es sencilla, entonces no está de como digamos directamente ahí eh, obligado a que haya un flujo de aprobación. Listo, ahí también nos está contestando nuestro equipo de soporte. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, ahí por la respuesta ampliada de lo que estamos explicando. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, ahí vayan si quieren dejándolas en el chat con toda confianza. Vamos entonces ahora a ver cómo es el tema del cargue de los registros. ¿Listo? Entonces, para cargar un registro, por ejemplo, yo puedo darle clic acá en el botón gestionar y aparece un buscador. Este buscador que me muestra nombre del registro, código, proceso, fecha de creación, estado, los posibles estados son activo o inactivo. Y en búsqueda avanzada podemos tener área, documento referente, tabla de tiempos de retención, autor y tipo de archivo. ¿Listo? Esta, digamos como lista, viene predefinida en la suite. Esta es una lista predefinida que tenemos dentro de la subvisión empresarial. Entonces, para cargar un registro nuevo, supónganse ustedes, por favor, que hice un entrenamiento en la subvisión empresarial y llené un listado de asistencia con los datos de todos ustedes. Entonces, vamos a darle clic en el botón crear y vamos entonces a seleccionar primero que nada tabla de tiempos de retención. Les vamos a decir acá que es esta que se llama listado de entrenamientos y capacitaciones 2025. Entonces vamos a poner acá que este es el listado de asistencia del 23 de mayo. Entrenamiento, módulo, documentos, parte 1. Aquí le puedo dar ese detalle de empleado. Entonces, no sé, asistieron 34 personas. Bueno, más, estoy dando un ejemplo. Ahí podemos dar detalles. En autor, por defecto, él toma el usuario que está logueado en el sistema. Tipo de archivo, entonces aquí yo puedo decirle si es un archivo de calidad, de gestión, histórico, central, es una devolución o simplemente no le marco nada. Voy a seguir acá que es un archivo de calidad. El código él lo va a tomar de forma automática porque esa fue la instrucción que yo le di para esta TRD. Ahora, luego me dice, bueno, ¿cuál es el archivo o archivos adjuntos? Entonces, un mismo registro de calidad puede tener no uno, sino varios registros o órdenes adjuntos. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, voy a venir por acá a escritorio, documentos, y vamos a ir por acá. Entonces, vamos a decir que nuestro archivo es este. Y que nuestro otro archivo es este de aquí. Entonces ahí está. Cargamos nuestros archivos de evidencia. Este me permite ver una previsualización del documento. ¿Se acuerdan la función de previsualizador, de visualizador que tenemos en la suite? Desde ahí ya comienza a operar. Pues como cargué un Excel, acuérdense del problemita que tenemos con los Exceles, pero desde aquí ya tengo la previsualización también disponible, ¿vale? Para el módulo de registros. Y lo otro, pues cargué una carpetica, entonces ahí él identifica que eso es una carpeta, pero pues no me tiene vista previa una carpeta. Entonces, le decimos guardar. Y con eso él ya creó nuestro registro. Entonces, ¿cómo se consulta? Documentos, registros, gestionar. Y tenemos varias formas de buscarlo. La fórmula que yo les recomiendo siempre es, por ejemplo, que haya una búsqueda guardada en los procesos para las tablas de retención de esos procesos en particular.
En el caso de que sean proyectos, la documentación de un proyecto, también una tabla de retención. Siempre el mejor campo para buscar es a través de la tabla de tiempos de retención. Entonces, fíjense que ahí me mostró el listado de asistencia del 23 de mayo. Entrenamiento del módulo documentos, parte 1. Código PE 0001 del 26 de mayo a las 2:30 de la tarde. El administrador del sistema es el autor. Si yo le doy clic a esto, también me aparece la opción de seguridad. ¿Para qué? Para que yo le pueda permitir a otros roles o usuarios, aparte de los que están incluidos dentro de la TRD, que puedan tener acceso. ¿Vale? Puntualmente sobre este registro, no sobre toda la tabla de retención documental. Y aparte de eso, puedo aquí en editar hacer modificaciones. Entonces, por acá lista de asistencia del 23 de mayo, que me quedó ahí una mala, una letrica. Entonces aquí le hacemos todas las modificaciones, todo lo que necesita para quedar bien en ortografía y bueno, demás. Podemos también, como somos editores, modificar los archivos que se le subieron adjuntos a ese registro y demás. Y entonces, nuevamente, volviendo por esta sección, dándole clic en buscar, tenemos aquí entonces nuestra siguiente opción, que es el botón eliminar. Cuando yo elimino un registro, el sistema valida que ese registro no esté contenido o no esté asociado en ninguna parte. Por ejemplo, que no esté citado como concepto en algún módulo del sistema, en algún concepto, en algún indicador y demás. Si efectivamente ese registro no tiene, digamos, como ninguna restricción cruzada con otro concepto del sistema, no lo va a dejar eliminar sin ningún problema, como lo acabamos de hacer. Y esa es la manera entonces en la que opera también la función eliminar. Tenemos además aquí en el botón derecho, nuevamente pues la posibilidad de crear otro registro. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, acá listado de asistencia, entrenamientos y capacitaciones. Y vamos a ponerle que por acá esto fue listado de entrenamiento, documentos SB de 2025, mayo 26. Pues ahí lo estamos subiendo. Digo que también es un registro de calidad. Vengo por acá, busco mi evidencia. Supongamos que la evidencia es este archivo. Lo cargamos allí, guardar. Y entonces ahí ya quedó creado otro archivo, otro registro de calidad. Entonces nuevamente, esos registros de calidad que vamos subiendo quedan con la fecha de creación, queda el usuario que los administró y el código es automático. Al entrar al documento, pues ya se podrá ver, digamos, como el flujo completo junto con la previsualización del archivo o los archivos que se hayan cargado al sistema. Esa es, digamos, como básicamente la información que nos permite desde esta sección registros. Ahora, bueno, antes de continuar y explicar la siguiente parte, ¿hay alguna pregunta de esta sección, estimados? ¿O todo muy claro? Por favor, cuéntenme cómo vamos. Les pido disculpas, pero la gripa está muy fuerte. Listo, Paula, gracias por contestar. Entonces, en este mismo listado de búsqueda que nos ofrece el sistema, podemos guardar búsquedas. Acuérdense esa herramienta que hemos hablado en las capacitaciones anteriores. Entonces yo puedo decirle, bueno, hágame una búsqueda de los listados de entrenamiento y capacitación. Entonces él me muestra todos los registros que cumplan con esa condición. Aquí le puedo poner listados de entrenamiento y capacitación.
como una búsqueda. Y entonces después, esa búsqueda, o sea, ya les mostré la semana pasada, la pueden incluir, por ejemplo, en el mapa de procesos. La pueden incluir en la presentación del mapa de procesos, en algún proceso en específico. Bueno, pueden, digamos, como hacer varias opciones. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo poner un botón que se llame listados de asistencia a entrenamientos. Y piensen en las posibilidades. Así como son listados de asistencia a entrenamientos, pueden ser, no sé, evidencias de proyectos, pueden ser repositorios documentales de una actividad específica del sistema. Bueno, es que ahí ustedes ya tienen la posibilidad de jugar pues con esas opciones. Entonces agrego por acá un área sensible a este listado de procesos y le digo que esto va a dirigir a un objeto de visión. Ese objeto de visión al que va a dirigir es una búsqueda en este caso y esa búsqueda tiene la palabra listados de entrenamiento y capacitación. Entonces lo agrandamos, le damos clic en el botón guardar y entonces la próxima vez que estemos viendo nuestro mapa de procesos desde allí directamente, por ejemplo, podríamos estar viendo el mapa de procesos y decir, ah, bueno, quiero ver cómo van los listados de asistencia a los entrenamientos del sistema de gestión. Le damos clic y podemos ver los registros que se hayan cargado de esa opción. Pregunta. Y Alberto, cuando el registro es generado desde aplicativo, como por ejemplo los estados financieros, ¿cómo se integraría dado que no se anexaría documento? Eh, bueno, y Alberto, en este caso el módulo como tal del registro de calidad está diseñado para que tú puedas adjuntar algo. O sea, el registro como tal de calidad como tal se entiende ahí como un soporte que tú estás subiendo en la suite. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú necesitas, por ejemplo, referenciar un registro que está en otra sección, lo puedes hacer de esta manera. Se me ocurre en este momento. Entonces, tenemos por acá este ejemplo. Vamos a ir por este lado. Entonces, si te das cuenta, en documentos, tablas de tiempos de retención, TTR, podemos tener una tabla que sea externa. Entonces, por ejemplo, esta, actas de comité. Vamos a decir que el análisis o el registro, digamos, es magnético externo. Entonces acá podemos especificar la URL a la cual pertenece o donde está almacenado. ¿Quién es el responsable interno en la suite de ese almacenamiento externo dentro de la organización? Y toda, digamos, como la información específica de dónde se almacena, quiénes pueden accesar y demás. Vámonos de esta manera. Ah, ok, no puse URL. Bueno, es que me va a pedir URL de destino para saber dónde se almacenan los documentos. Pero básicamente lo que haríamos es diligenciar esta información y entonces en el momento en que estás haciendo el registro de calidad, podemos crear un atributo personalizado también para que, por ejemplo, puedas colocar el código del campo o del registro que pusiste allá o lo puedes poner en la descripción. Digamos que lo que haríamos sería como mencionarlo y a través de la URL o del archivo de la URL vincular a que el registro que está mostrado acá en la suite, más que abrirse acá, dirija a ese otro aplicativo donde lo pueden consultar. Esa es, digamos, como una forma en la que se podría hacer, pero pues obviamente necesitaríamos hacer la prueba con la URL del sitio y demás. ¿Listo? Pero sí, la funcionalidad en sí como tal está diseñada
para que sean registros pues que localmente almacenemos allí en la suite. ¿Vale? Ese es como el mecanismo de carga por excelencia que sugerimos. Luego, de esa manera, pues entonces podemos almacenar búsquedas, podemos tener búsquedas relacionadas con el tema del registro de calidad y pues tenerlas allí. ¿Cómo funciona cuando tengo atributos personalizados en registros de calidad? Funciona muy parecido a cómo funciona, digamos, como la parte documental. Entonces, creamos un formato, perdón, un atributo para nuestro formato, para nuestro registro de calidad. Y por ejemplo, vamos a ponerle en ese campo una lista. Entonces, el regional, por ejemplo, regional o sede. Y vamos a ponerle acá, no sé, unas 4 opciones. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Y le decimos guarda. Entonces, a diferencia de los atributos personalizados en documentos que se escogen específicamente para un documento en particular, para un tipo documental en particular, cuando hablamos de registros, el campo es universal, es decir, aplica para todos los registros. Entonces, en esta sección, cuando yo estoy diligenciando la información, fíjense que ya me aparece el campo nuevo, regional o sede. Me aparece tanto como para los registros nuevos, como para los registros ya registrados, valga la redundancia. Entonces, aquí podemos venir, decirle editar y decirle, por ejemplo, que esto aplica para Bogotá. Y entonces, en este caso, nuestro otro registro, perdónenme, volver por acá. Y entonces el otro que tenemos por acá, decirle que aplica, no sé, Bucaramanga. Entonces, de esa manera, también más adelante vamos a poder buscar los registros por esos ítems. Entonces, registros de calidad, gestionar. Y entonces ahora voy a poder buscar, por ejemplo, por regional o sede. A poder decir, ok, muéstrenme los registros de la sede de Bogotá. Vamos a poder buscarlos. Sede de Bucaramanga y cualquier otro. Pues cero registros que no hemos cargado nada de eso. Listo, si le damos todos, pues nos muestra toda la información nuevamente. Esto también lo podemos llevar a reportes. Entonces, ahorita más específicamente cuando estemos viendo los reportes de la subvisión empresarial para el módulo documentos, vamos a darle pues suficiente explicación o espacio para ese tema. Entonces, quisiera saber si ahí tienen alguna pregunta puntual, estimados. Yo voy dando estos espacios así para ver las preguntas, ver lo que van diciendo, comentando. José, buenas tardes. ¿Podría dejar una trazabilidad de revisión del documento o un registro referenciado que esté es vigente y no requiere cambios? Y de esta manera poder evidenciar ante una auditoría que se revisó el documento y sigue vigente y no requiere cambios. Algunos de nuestros clientes han hecho esto, José, mediante atributos personalizados. Como tal, el sistema no tiene una funcionalidad para darle seguimiento al registro. O sea, como tal, ¿qué pasa? Cuando se tiene el registro, ese registro, digamos, como que consiste en lo que estás viendo acá, ¿no? Entonces, él muestra la información, muestra, digamos, como la estructura de la fecha de creación y demás, pero no tiene, digamos, como un tiempo de control específico tal como lo tiene de pronto la información que manejamos en el módulo de documentos cuando le ponemos fecha de finalización. En este caso, lo que sugerimos, por ejemplo, es como un registro de seguimientos.
Entonces, ¿qué hemos hecho de pronto en algunos clientes? Aquí en atributos personalizados en registros, hemos creado una tablita de atributos que se llama seguimiento. Y básicamente tiene dos columnas. Entonces, la primera es una columna tipo fecha. La hacemos así, simple. Caja de texto tipo fecha, cuyos valores aceptados pues es fecha día, mes, año. ¿Sí? Y otra que se llama seguimiento. Seguimiento, monitoreo. Y esa sí pues la colocamos siempre como área de texto. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en que tú entras como responsable del registro, aquí donde dice registros gestionar, por ejemplo, este, que está ya antiguo, 25 de agosto del 2022. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, nuestra tablita de seguimiento. ¿Cuándo lo estamos revisando? Lo estamos revisando hoy. Seguimiento, entonces se registra, bueno, se encuentra o se evidencia. Pues pueden hacer esta historial de comentarios y van guardando. Cuando alguien vaya a hacer un seguimiento nuevo, pues simplemente va agregando una nueva fila a ese seguimiento. Esa es, digamos, una forma en la que lo hemos hecho antes, José, en otros clientes. No sé si con eso puedo contestar tu pregunta. ¿Me confirmas, por favor? Listo. Bueno, eso sería entonces nuestra primera sección del día de hoy, que es registros de calidad. Vamos entonces ahora a pasar con la parte de los reportes. Antes de eso, simplemente aquí como para llevar nuestra guía. Entonces vimos la creación y búsqueda de registros. Bueno, falta la desactivación y cambia el tipo de archivo. Entonces vamos a visualizar acá en nuestros documentos registros. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que yo tengo mis registros de calidad y considero que, por ejemplo, ya no son vigentes, yo puedo marcarlos y decirles desactivar. Él me pregunta si estoy seguro o no. Yo le voy a decir que sí. En este caso ya no son registros del listado activo. Aparecen como registros inactivos. Misma condición, yo puedo, así como inactivo, también puedo activar registros existentes. Y la tercera opción que nos mostraba nuestra guía es que también podemos, mediante la selección del registro en el lado lateral izquierdo, cambiar el tipo de archivo. Entonces recuerden que allá hay un tipo de archivo, digamos, como asociado al registro. Yo los había registrado como archivos de calidad. Quiero ahora decir que, por ejemplo, son, no sé, un préstamo documental, un archivo de capital social, archivo central, archivo de gestión. Entonces se modifica por error en el cargue. Le decimos aceptar y el sistema entonces almacena esa opción. Listo, estimados. Eso entonces sería la sección de registros de calidad. A ver acá un segundo si dejaron alguna otra pregunta. Creo que no. Deme un segundo, por favor. Tomo un poco de agua. Estimados, yo voy a pedirles un favor, ¿vale? Ustedes me regalan 2 minutos para tomarme un medicamento para la garganta.
Me está costando bastante trabajo. Denme un momento, por favor. Si me regalan un tiempito, sí. Denme ahí una manito arriba. Se apoyan el consultor. Y ya vengo rapidito. Denme un segundo. Listo, ya estamos de vuelta acá nuevamente. Muchas gracias por el tiempo. Me confirmen, por favor, si están visualizando mi pantalla correctamente. ¿La han dejado ver? No, creo que no la dejé compartirla. Solo confirmeme ahí en el chat, por favor, si la están viendo bien. Y continuamos. ¿Me escuchan, estimados? Joan, gracias. Muy amable. Listo. Entonces, perfecto. Vale. Vamos entonces a mirar el tema de los reportes del módulo de documentos. Entonces vamos a empezar por el primero de ellos. El listado maestro de documentos. Entonces, el listado de maestro de documentos tiene, digamos, como dos condiciones especiales. La primera de ellas es que por defecto el sistema trae, como por decirlo así, un formato o un tipo de listado maestro de documentos ya preestablecido. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestro propio listado maestro de documentos personalizado, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo es mediante el reporte personalizado, pero eso lo vemos más adelante. Nosotros entonces, en este caso, ¿qué hacemos? En el listado maestro de documentos, cuando le damos buscar, él nos muestra este reporte. Este es el listado maestro de documentos, digamos, nativo que genera la suite. Entonces nos muestra el código del documento, el nombre, el proceso, la versión y la fecha. Y dependiendo de los permisos que tengamos, pues nos va a permitir explorar o no los documentos que estén asociados ahí en ese listado. Ese es, digamos, como básicamente la esencia del listado maestro de documentos nativo que viene en el sistema. Podemos filtrarlo para un proceso específico, para un área en específico, por tipo de documento o por flujo. Pero en sí, pues este es. ¿Qué podemos hacer con él? Lo podemos exportar aquí con ese botón en la parte superior de la tabla y él nos genera un Excelito muy sencillo donde nos muestra la información del formato. Entonces, vamos a verlo nuevamente. Nos muestra de esa forma la información, digamos como en un archivo plano, podríamos decirlo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Tenemos una alternativa que es el reporte personalizado. Entonces, muchos de ustedes de pronto ya lo habrán visto o lo habrán trabajado, otros no. Entonces, parte de esta capacitación está en comentarles que ahora existen reportes personalizados tanto para los registros como para los documentos. Entonces, el reporte personalizado se llama reporte de documentos, dice así, de documentos.
ahí nosotros pues podemos crear nuestros listados maestros propios y hacerlo como hacemos un reporte personalizado de cualquier módulo. Entonces hagamos uno de cero, ¿vale? Nombre. Entonces yo, por ejemplo, quiero que este sea el listado maestro de documentos, certificación 2025. Nombre. Es el nombre del reporte. Entonces aquí en el centro, nombre del reporte, logo de la empresa, fecha, nombre de la empresa. Y entonces acá en atributos yo puedo seleccionar la información que quiero ver. Ah, incluye también los atributos personalizados que se han creado para el sistema. Por eso ven que aquí es el regional donde aplica el documento. Entonces yo, por ejemplo, quiero ver qué. Nombre del documento. Lo siguiente que quiero ver es, por ejemplo, la versión. Lo siguiente que quiero ver es el código. Supongamos que quiero también ver el estado. Si tiene fecha de versión actual, la fecha límite de revisión, cuándo es. Y si, por ejemplo, está en proceso de actualización, entonces que me muestre el paso actual. Y quiero ver, por ejemplo, quién es la persona responsable. Ahora, le puedo dar filtros y decirle, bueno, aplíquemelo a todos los documentos que cumplan con el criterio. Entonces, el listado como tal, yo puedo decirle a todos los documentos del sistema, solo los que pertenecen al listado maestro de documentos, solo los que tienen un flujo activo o solo documentos con versión, es decir, no incluye documentos que no estén versionados, es decir, documentos que hasta ahora se estén creando nuevos. Entonces voy a decirle que solo incluya documentos con versión. Esto equivale a decirle solo documentos publicados. Listo, al menos con una versión publicada. En avanzado, pues me muestra quién es el configurador y el estado activo del reporte. Entonces, sin darle ningún tipo de filtro ni nada, yo podría ya crear este reporte y visualicémoslo a ver cómo nos queda. Entonces ya tiene mucho más cara del listado maestro de documentos, ¿verdad? Nos muestra la información pues mucho más detallada, más registros adicionales. Y desde acá pues también tengo la opción de explorar el documento siempre y cuando tenga permisos para ello. Ahora, yo puedo agregar más campos, podría agregar si quiero toda la información del módulo documentos para previsualizar. Eso ya depende de qué tan largo, qué tan extenso, qué tan específico necesito mi listado maestro de documentos. Supongamos que yo quisiera dejarlo así. Entonces, una opción que tengo, por ejemplo, es que al ya guardarlo, le doy seguridad para que otras personas o usuarios lo puedan ver. Y ustedes como administradores del sistema tienen la posibilidad de aquí, en donde dice documentos, parámetros, modificar el reporte del listado maestro de documentos para que él les permita escoger alguno de los que están disponibles en el módulo de reportes personalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le den clic acá, listado maestro de documentos, va a abrir ese reporte. Entonces, fíjense lo que pasa. Documentos, listado maestro de documentos. ¿Se acuerdan del reporte que abría antes? Ahora, cuando le damos ahí, miren lo que abre. Abre el personalizado, el que yo hice. De forma tal que pues no haya ambigüedad en el sistema o no hayan dos cosas que se llaman igual, sino que el listado maestro de documentos personalizados se convierte en el oficial. Eso es, digamos, como la forma más rápida de entenderlo. Eso pues hace que ese reporte pues tenga, digamos, como mucha funcionalidad porque podría hacerlo, por ejemplo, por proceso, por área, por responsable. Algo que puedo hacer, por ejemplo, en ese listado maestro de documentos que acabo de crear personalizado, es editar y en los filtros, bueno, más que en los filtros, en los grupos, en la agrupación, decirle que me lo agrupe, por ejemplo, por proceso. Entonces vamos a decirlo, vista previa.
Entonces me muestra los del proceso de auditoría, los de compra, los de investigación, los de planeación estratégica. Esa es, por ejemplo, una forma en la que podemos hacer. El grupo entonces aquí podría ser el proceso o el área o el responsable. En este caso yo puse, bueno, muéstrame el listado maestro de documentos agrupado por proceso. Proceso podría ser una columna en vez de ser el agrupador, sin ningún inconveniente. Listo, eso depende de la necesidad de consulta, de cómo para ustedes se facilite más la navegación e utilización de ese listado maestro para sus pues, deberes diarios. Eso es entonces un poco sobre esta primera funcionalidad o este primer reporte. ¿Preguntas de este primer reporte, estimados? Bueno, de estos dos primeros reportes, el listado maestro de documentos y el personalizado de documentos. ¿Todo claro? Buenas tardes. ¿Hay una forma de que yo pueda identificar cuál fue la fecha de cambio de estado del documento? Es decir, cuándo se inactivó un documento, de qué forma lo puedo realizar. ¿Te refieres a si alguien inactivó el documento, saber cuándo se inactivó? ¿En qué fecha? Entiendo que es eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros documentos, cuando los gestionamos como tal, eh, ellos como tal tienen, digamos, internamente un historial. Cuando entras al documento, aquí en el fondo hay un historial. El historial es sobre cambios sobre el documento, historial de cambios en la versión en proceso, historial de versiones liberadas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú llegas y tomas un documento, integración de comité constitucional, esperen que no se me vaya a olvidar cómo se llama. Copiamos, le decimos desactivar. Ah, está en la versión en desarrollo. Mira, le decimos desactivado a este manual de contratación, creo que se llama. Pues vamos a decirle ahora inactivo. Aquí. Y entonces en el historial nos dice aquí, comentario de inactivación del documento, 26 de mayo, 3:03 de la tarde. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y cuándo lo dijo para inactivar el documento? De esa manera lo puedes verificar, Paula. Paula Andrea. Ok. Que en el reporte quede. Perfecto. Eh, verifiquemos porque no estoy tan seguro. Compañeros de soporte, si me pueden ahí ayudar con esa pregunta de si en el reporte de documentos sale la fecha, se los agradezco, ¿vale? No la he usado nunca, entonces probablemente sí se pueda, pero voy a hacerlo, ¿vale, Pablo? Entonces, aquí normalmente cuando hay fechas, dice aquí si está fecha desactivación, algo así, o comentario de desactivación, pero veo que no es parte de la información que podemos llevar a un reporte. Sin embargo, si pueden de pronto ampliar compañeros de soporte, si ahí me equivoqué en algo, por favor les ayudo a que me rectifiquen. Pero de acuerdo a lo que valido, no es posible hacer lo que pides, Paula. Eh, ok, ya entiendo la necesidad. Necesitas un reporte de cuáles fueron inactivos. Comprendo. Ok, sí, claro. Comprendo. Bueno, compañeros de soporte, si tienen de pronto alguna idea de cómo se puede hacer lo que está solicitando Paula, les agradezco mucho. Vamos a revisar la necesidad, Paula, y veamos qué se nos puede ocurrir. ¿Listo? Pero muchas gracias a ti por la intervención y la pregunta. Bueno, avancemos entonces. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden ir dejando ahí. Ahorita cuando vuelva a las respuestas,
la seguimos mirando. Entonces, el reporte de vencidos. Ese es un reporte que muchas veces la gente dice, pues yo entro ahí y nunca veo nada, no entiendo para qué sirve. El reporte de vencidos básicamente muestra documentos que tengan fecha de revisión que ya ha pasado. ¿Se acuerdan que el día viernes en nuestra explicación hicimos un archivo llamado procedimiento de presentación del examen y le pusimos fecha de caducidad? Bueno, eso yo lo hice con el propósito de mostrarles hoy en el documento, en este registro de documentos vencidos, para qué sirve. Entonces es un registro que nos muestra el proceso padre, el documento, nos dice de cuándo es la fecha de la versión y cuándo era la fecha de revisión. Entonces acá nos está diciendo que es el 24 de mayo del 2025 a las 12 a.m. Ese día técnicamente el documento se venció, es decir, está esperando que los revisemos. Entonces, vencidos, ups, creo que cerré el sistema. Vencidos no me muestra los obsoletos, ¿vale? Que ese es un error que solemos cometer o pensar. Eh, pensar que de pronto él me muestra los obsoletos. No, no me muestra obsoletos. Lo que me muestra es la información de los documentos que se vencieron en el sistema. Es decir, aquellos que cuando vamos a documentos, mis responsabilidades, aparecen en esa sección que se llama versiones por revisar. ¿Sí lo ven que ahí está? Entonces, si yo vengo y le digo mantener, y le digo por qué, mantener hasta cuándo, hasta, no sé, mayo del 2026, 26 de mayo del 2026. Digo acá, sigue vigente por tal y tal motivo, se revisó, se cumple, etcétera. Cuando le decimos guardar, que mantenga la versión, no quedó como obsoleto, o sea, no quedó como vencido, perdón. Y entonces cuando vengo al reporte de vencidos, pues el sistema no genera nada, básicamente porque no encuentra ningún documento vencido en el sistema. Recuerden, hace referencia a la revisión como tal de los documentos, más no a la, la, a la caducidad de los mismos como documentos obsoletos. Tenemos luego un reporte que es poco utilizado. Bueno, vamos primero con el de registros y después con el de normograma. ¿Listo? Vamos primero con el de registros. Entonces, en nuestro documento de registros, en nuestro, perdón, reporte de registros, pues vamos a poder crear un reporte personalizado, igual que lo que hacemos en nuestro módulo de reporte personalizado de documentos, pero esta vez entonces para los registros. Entonces, cuando yo vengo y consulto el listado de registros, él me muestra pues una tablita tipo, como los reportes personalizados, con los campos que le haya solicitado. En este caso le solicité que me mostrara a qué tabla de tiempos de retención pertenece, el enlace del archivo o los archivos adjuntos. Si son varios, entonces me muestra el listado, el código del registro de calidad como tal, nombre del registro para que yo pueda ir a mirar, digamos, como la metadata completa o la consulta completa, qué tipo de archivo es, si es archivo de gestión, de calidad, etcétera, la fecha de creación de ese registro, el autor, la descripción y el estado. Eso es como lo que normalmente llamamos. Pero igual que cualquier reporte personalizado, pues se deja agrupar, se deja filtrar y demás. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle acá, bueno, no quiero ver la tabla de retención como una columna, sino quiero que justamente me los separe por tablas de retención. Entonces le decimos guardar, vista previa, y entonces él me separa todos los registros de acuerdo a su contenedor o carpeta padre, por así decirlo. Tenemos entonces allí, pues digamos como un listado maestro de registros. Ahora, ¿qué se tiene? Se tiene la posibilidad de en ese mismo módulo de reportes tener un listado maestro de registros por este lado. Este es un poco diferente, ¿vale? Y este sí no puede ser reemplazado. O sea, este siempre nos va a mostrar este reporte tipo.
por ahora pues no puede ser reemplazado. Pero entonces aquí yo puedo decirle, bueno, muéstrame todos los que tienen almacenamiento en la subvisión empresarial. Los podría filtrar por algún proceso o por algún documento referente o área. En este caso le decimos, genérenlo, por favor. Y entonces, para aquellos que cumplan con el registro, me muestra para cada proceso cómo se llama la tabla de tiempos de retención. Fíjense que no me muestra el registro, sino tablas de tiempos de retención que hay activas. Cómo se llama el rol o los roles que tienen acceso. Cómo es el tiempo de la disposición en tiempo de año activo, inactivo y demás. Y me muestra en el tipo de almacenamiento y en el tabla de tipos de retención los detalles. Si yo le doy, por ejemplo, sobre el nombre, me muestra, pues, digamos, todo el detalle de la tabla de tiempos de retención. Y si le doy sobre el almacenamiento, lo que me muestra es la búsqueda prefiltrada de esos registros que cumplen con esa condición de búsqueda que se hizo. Es esa la forma en la que opera nuestro, digamos, como listado maestro de registros. Es como, digamos, una carpeta de carpetas. Una carpeta contenedora de más carpetas o de subcarpetas. Listo. Bueno, estimados, hoy nos está rindiendo bastante también. Eh, a ver, preguntas. Esto se puede aplicar para cuando tenemos un margen de uso por fecha aplicable con resoluciones y decretos aplicables. Sí, no sé si es una pregunta o es una afirmación, José. Si de pronto nos explicas un poquito más en qué consiste tu enunciado para ser un poquito más precisos. Pero dices, cuando tenemos un margen de uso por fecha aplicable con resoluciones y decretos aplicables. ¿Te refieres a un margen de uso o a una fecha límite? Ah, ok. Una fecha límite para la documentación. Me parece muy interesante que desde la subvisión empresarial pueda crear el listado maestro de registros. Usualmente en nuestra entidad se requiere cuando se realizan visitas, revistas de verificación de cumplimiento de las dependencias. Sí, señor Manuel, esa es una forma en la que podemos hacerlo. Eh, volviendo a tu afirmación, José. Eh, creo que la comprendo, pero no quiero obviar nada. No sé si puedas detallarla un poquito más para de pronto no entrar, digamos, como en esa, dar por sentado algo que estás afirmando ahí y poderte contestar así con precisión. Si lo puedes extender o explicar un poquito más, sería fabuloso. Y efectivamente, señor Manuel, sí, efectivamente es para eso principalmente, para poder mostrar ese tipo de revistas de verificación al cumplimiento de las dependencias, sobre todo en lo que es documentación, normatividad aplicada, formatos, evidencias de las actividades, entre otros. Bueno, de pronto mientras José ahí nos explica un poquito más, vamos entonces primero con un poquito de agua y segundo con la explicación de el que tal vez es el reporte más complejo de este módulo de documentos, normograma. Entonces, primero vamos a verlo y a explicarlo para entenderlo en sí cómo funciona y luego vemos cómo se hace. ¿Listo? Que vamos a invertir un poquito el funcionamiento del entrenamiento, pero creo que funciona mejor de esa manera. Entonces, el normograma clásico, que es un reporte del módulo de documentos, funciona de esta manera. Entonces, en el módulo de documentos, ustedes van a encontrar la posibilidad de filtrar por macroproceso, proceso, nombre del documento, si hay un tipo de norma específico, clasificación, identificación, nombre de la norma, entre otros. Estos campos, él los toma del tipo documento norma. ¿Listo? Ahora, básicamente cuando ustedes generan el reporte de normograma de la suite, permítanme un segundo, yo por aquí validé antes que tuviera otro sitio donde sí tuviera un ejemplo armado. Entonces, por este lado, eh,
Estoy en otro sitio de la suite normal donde ya tengo un ejemplo construido de normograma. ¿Qué tenemos? En la sección normograma del lado de reportes, hacemos nuestro filtro y entonces él nos bota un reporte de este estilo. Nos bota el proceso como tal, una numeración del ítem, qué tipo de norma es, si es una ley, es ley, decreto, bueno, resolución, eh, si es requisito legal, si es requisitos legales y contractuales, bueno, hay varias opciones ahí que podemos tipificar. El número, pues ese número lo toma de la numeración que como tal le damos a la norma cuando la escribimos. El año también lo toma de la indicación de publicación y el tema como tal que trata. Luego tenemos los documentos a los cuales está relacionado y los procesos a los cuales está relacionado. Esta parte última es súper importante para que funcione. Es decir, cuando yo quiero que un documento quede registrado como que hace parte del normograma, sí o sí necesito vincularlo a los procedimientos instructivos, formatos o documentos del sistema que regulan o aplican o evidencian en la aplicación de esa normatividad y a los procesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense que acá en este normograma yo tengo identificado que hay una norma llamada la ley Decreto 345 del 2024 que le aplica al procedimiento de proyectos. Entonces, yo tengo un procedimiento llamado procedimiento de proyectos y tengo que ahí hay como una legislación que le aplica, lo regula, lo estandariza para su gestión. Entonces, cuando vamos a mirar desde el punto de vista de nuestro documento de procedimiento de proyectos, quiero que noten, por favor, que aquí donde dice documentos asociados, está asociado el susodicho decreto. Entonces, acá dice decreto 345 del 2024. El código con el cual está asociado y qué tipo de documento es. Cuando yo vengo acá y consulto como tal ese otro documento, decreto 345 de 2024, van a notar lo siguiente. En su tipo documental se define que es como tal un requisito legal. ¿Listo? Aparte de eso, pues tiene pues un flujo de aprobación normal. Hay una versionamiento, hay un, digamos, como un archivo que se publica dentro del sistema. Tiene la posibilidad de roles de control de copias, es todo igualito, ¿vale? Pero específicamente le digo que es un requisito legal y en el momento en que crea un documento de este estilo, el sistema me pregunta si aplica para listado maestro y si aplica para normograma. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo vimos el día viernes. Entonces, básicamente, esa asociación tiene que estar, digamos, como establecida. ¿Qué nos pide el sistema? Pues que seamos claros en especificar acá, en el nombre, qué tipo de documento es, el consecutivo y la fecha, digamos, como el año específico de cuándo es esa norma. Entonces, en su momento, cuando él, llegamos, ya hace la lectura del documento, tiene asociada como tal esa normativa. Ahora, cuando ustedes crean un tipo de documento nuevo, por ejemplo, requisitos legales, vamos a colocarlo acá. Tipo de documento, requisito legal. Él me pregunta, pues, la norma. Entonces, aquí en la norma, ¿qué norma es? Entonces, vamos a decir que este es el 1278. ¿Qué tipo de norma es? Vamos a decirle que esto es una ley. 1278 del 2025. ¿Listo? Ahí es así como lo reemplazamos. Flujo de documentos, vamos a decirle un flujo sencillo, no sé, flujo de carga. No, el que utilizamos con ustedes se llama sort, ¿cierto? Vamos a dejarle el de carga masivo, que es un solo paso, para que sea rápido. Eh, Vamos a dejarle acá esto mismo, en el nombre.
Ley 1278 de 2025. Proceso. Si podemos, lo podemos asociar a un proceso, a un área, a un documento referente y podemos darle palabras clave. En este caso, ley. ¿Pertenece al listado maestro? ¿Sí o no? ¿Quién es el emisor? Este campo, por ejemplo, emisor, es un atributo personalizado diseñado para los requisitos legales. Y fecha como tal de emisión. Supongamos que esto fue emitido, no sé, en febrero 12 de este año. Y que la emite, no sé, el Congreso de la República. Entonces, de esa manera está ahí en este momento asociado. Podemos vincular desde acá el documento como tal. Procedimiento 1705, vamos a decirlo ahí, vinculado. Guardar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a publicarse en un archivo. Entonces, vamos a publicar como tal la norma. Deme un segundo. Vamos a subir por acá un archivo. Vamos a coger este que utilizamos de evidencia para subirlo como tal acá, como si fuera el archivo de la norma. Solicitamos la publicación. Entonces, esto es el proceso normal, ¿no? De aprobación y liberación de un documento. Pero entonces se libera esa norma cargada como tal como un documento dentro del sistema. Se le puede dar una fecha de caducidad si la tiene y demás y se libera versión. Ahora, ya la norma como tal existe. Entonces, cuando vamos a publicarla o cuando vamos a consultarla en documentos, yo le digo requisitos legales. Disculpen que estoy súper agripado este mouse. Está muy duro el clima. Entonces tenemos por acá decreto. Aquí, ley 1278 de 2025. Aquí está nuestra ley. Ya publicamos. Y ahora quiero que esa ley me aparezca en el normograma. Entonces, recuerden la instrucción que les di. Debe estar vinculada a algún proceso a través de procedimientos, manuales, instructivos de la información que tenemos en el sistema. Vamos a hacerlo a través de, por ejemplo, no sé, este de aquí. Entonces, aquí donde dice documentos asociados, agregamos la ley como documentación asociada. Le decimos guardar. Y entonces, en ese momento, en el módulo documentos, reportes, normograma, eh, podemos buscar específicamente, pero aquí vamos a tener tipo de normas, requisito legal. Entonces vamos a todos los requisitos legales y ahí está aquí, ley 1278 de 2025, aplicable al proceso de gestión de calidad para el procedimiento de inducción 1705. Entonces recuerden, los pasos para que esto funcione, ¿cuáles son? Primero, en el módulo documentos, crean el tipo documental en ajustes que aplica para normograma. Entonces, en este caso, yo creé, por ejemplo, un tipo documental que se llama requisito legal. En este caso se llama requisito legal. Y le digo que aplica para normograma. ¿Listo? Siempre que yo le digo que aplica para normograma, fíjense que él toma el formato de código así. Norma, número y año. No lo podemos modificar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese es el formato que él va a tomar para indexar la información dentro de esa tablita del normograma.
Y pues le puedo aplicar atributos personalizados, como ya vieron, por ejemplo, el de la entidad emisora de la norma y la fecha de expedición, que son bastante útiles. Ese es, digamos, como el primer requisito. El segundo es que cuando ustedes ya carguen las normas, requisitos legales, estas estén como documento asociado dentro de procedimientos, instructivos, formatos asociados a un proceso específico. De esa manera, pues él hace la construcción del normograma. Sin embargo, aquí aprovecho para, no sé si, Erika, no sé si ya estás por acá con nosotros. Me gustaría saber si ya estás por ahí, porque quiero hacer una propaganda. Ok, mientras José me explica acá, refiero a lo de la fecha que se programa en la revisión, donde se revise, define una fecha de cumplimiento final. Muchas veces las organizaciones se determina un documento con una vigencia fija, acordar requerimientos legales y de esta manera poder decir si sigue vigente o no. Esto se da mucho en servicios de atención a salud y en educación. Ejemplo claro, cuando se construye un calendario académico que tiene vigencia de un año. Sí, José, de acuerdo. De hecho, varias de nuestras universidades y entidades de salud, como tú lo mencionas, tienen documentos que necesitan esta revisión anual en cada vigencia. Entonces, esa funcionalidad es muy útil para que ellos puedan tener siempre presentes cuáles documentos están vencidos y necesitan esa revisión antes de pasar a la siguiente vigencia. Listo, estimados. Eh, no sé si de esta parte del normograma tengan preguntas. ¿Cómo vamos? Y por ahora son dos reportes separados, Paula. Uno es el de normograma y el otro es el personalizado. Ahora, en el personalizado, tú podrías filtrar tus normas. Entonces, ¿cómo lo harías? Vendrías acá documentos, listado de reportes de documentos. Yo, por ejemplo, lo podría llamar también normograma, si así lo deseo. Podría filtrarlo, por ejemplo, por proceso y podría decirle, por ejemplo, que aquí me lo filtre también por tipo documento y que me muestre, por ejemplo, el nombre, el responsable, la fecha de próxima revisión, la fecha límite, fecha de la versión actual, bueno, archivo de la versión, si quiero consultarlo desde ahí. Y acá en filtros, pues simplemente seleccionaría o le diría los tipos documentales que quiero que aplique. En este caso, buscaría pues el que es requisito legal y le daría vista previa. De esa sería, digamos, como una forma de filtrarlo. Sin embargo, pues el normograma, digamos, como tal, tiene, digamos, como esa posibilidad, ese filtro que veíamos acá. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, esa sería, digamos, como la utilidad. Ahora, como cuñita publicitaria, también les cuento que hay de pronto en la suite diseño empresarial un submódulo nuevo, entonces digamos como que se lo sugiero para que puedan hablar con sus gerentes de cuenta. Ese submódulo se llama complementos del sistema integrado de gestión. Ahí hay temas de gestión de proveedores, calibración y mantenimiento de equipos, y hay una nueva sección dedicada a temas de requisitos legales. Entonces ahí se puede, digamos, como hacer la matriz legal, calificar el cumplimiento de cada requisito legal y demás, pues de una forma mucho más detallada y específica que lo que permite el módulo de, de calidad como tal en la parte de normograma. O sea, ya es como tal un módulo dedicado
hacer su matriz de requisitos legales. Ese no está dentro del alcance de la capacitación de hoy. Ese les sugiero que puedan preguntarle a Erika, a Carolina sobre esa funcionalidad, pues para que ellos les puedan hacer la presentación correspondiente y mostrarles pues todo el esquema de si tiene algún costo para ustedes y demás. ¿Vale? Bueno, eso es entonces por el lado de documentos normograma. Entonces, recapitulando, en el módulo documentos, ¿qué podemos hacer? Entonces, el módulo documentos, gestionar, nos va a servir para gestionar todo nuestro sistema documental con sus tipologías, y sus flujos de aprobación. El módulo registros, por el contrario, nos sirve para llevar el registro como tal o el repositorio de todos esos documentos, evidencia de gestión de las actividades. Entiéndase también que en tablas de tiempos de retención es donde controlamos esos tiempos activos o inactivos que tenemos de los documentos. Recordar también que en las tablas de tiempos de retención es donde especificamos si los documentos tienen, digamos, como ese registro de documento dentro de la suite, o si es un documento que se almacena o se genera en otro equipo. Ese es, digamos, como un resumen así breve. Reportes. Tenemos, por un lado, el listado maestro de documentos que lo podemos generar de forma nativa o con el reporte personalizado de documentos. Por otro lado, tenemos el listado maestro de registros que lo genera directamente el sistema como un repositorio de las tablas de retención documental que hay activas en el sistema. El registro de vencidos, recuerden, muestra la información de documentos que tienen fecha de vencimiento o caducidad que ya pasó. Normograma es el que acabamos de ver, donde se resumen o establecen, digamos, como toda, digamos, como la información de, de las normas que se cumplen y están asociadas directamente a los documentos. Y tenemos los personalizados, tanto de registros como de documentos. Esa es entonces, digamos, como la información estimados que hay por el lado de los registros documentales de nuestro módulo de documentos. Haciéndoles ese ahí el resumen, les di una ayudita con lo que es con lo que es como tal el quiz que les vamos a hacer entonces en unos minutos. Em, no sé si, Erika, ¿ya te encuentras por ahí? Creo que todavía no. Vamos a irles dejando en el chat el enlace, por favor, al pequeño quiz que les vamos a hacer. Entonces le pido ahí a mi compañera Alison que me ayude ahí en el chat de la conversación a compartirles el enlace. Es un pequeño quiz que les vamos a hacer para que midan y vayan revisando su nivel de conocimientos aprendidos en estas sesiones. Eh, Les prometo que esas preguntas suelen aparecer en los exámenes de certificación, entonces es muy importante que ustedes las puedan hacer. Y tenemos también el enlace, si quieres de una vez lo podemos también ir compartiendo, Alison, para que puedan evaluar la sesión, para que puedan ahí por favor darnos su retroalimentación de la sesión, comentarnos qué les pareció. Eh, También me está recordando nuestro staff. También me está recordando nuestro staff que en el chat les dejaron el nuevo teléfono de Carolina, ¿vale? Nuestra gerente de cuenta Carolina. Entonces, para que por favor lo puedan anotar, está en el chat. Entonces, si puedes, Alison, volver a poner el mensajito, por favor, para que nos quede ahí fresco en la conversación. Sobre todo para aquellos que se conectaron tarde, te lo agradezco muchísimo. Hola, Eri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todo muy bien. Bueno, bueno, el Eh, lunes corriendo con muchas cositas, pero acá estoy.
cómo le fue. ¿Ando? Vale, pues bien, ya estamos terminando por acá. Ahorita ya van a empezar a hacer su quiz, pero entonces les comentaba también, para que lo tengan presente contigo y con Carolina, que la parte de normograma que mostramos en los reportes de documentos ya es como un poquito obsoleta o antigua y que hay una funcionalidad nueva que es la que conocemos como complementos del sistema de gestión. Entonces ahí les decía que por favor se comuniquen con ustedes para que puedan presentarles y conocer esa nueva funcionalidad que como tal ya maneja los requisitos legales de la organización de forma muy específica. No sé, Eri, si tú quieres decirles algo Excelente, sí. antes de que tengas que entrar a otra reunión, ahí te No, doy el pues espacio para hablar con ellos. gracias, Dairo. No, a los que deseen la parte de complementos que menciona Dairo, e incluso en la misma encuesta de retroalimentación, ahí en la parte adicional de sugerencias, observaciones, nos lo pueden hacer saber y nos ponemos en contacto si les parece. Y bueno, importante que actualicen el número de contacto de Carolina, que lo agreguen, por favor, para que puedan estar en contacto con ella. Y de la sesión del viernes y de hoy, el día de mañana, en la mañana les estaré enviando la grabación, ¿sí? Los felicito a los que se lanzaron a certificarse, realmente recibimos varios exámenes, empezamos con la maratónica de calificación porque sí es bastante, esperamos que más o menos en 2 semanas podamos tener unos resultados preliminares para compartirlo, esto también les va a llegar la información al correo. Y creo que no es más, les doy espacio para que puedan compartir ahí bueno, no solamente la experiencia, sino el quiz que veo que envió Dairo para que se sigan preparando para su examen de certificación ya en los demás módulos que nos hacen falta. Entonces, no, Dairo, te doy la palabra. Cualquier Gracias, Eri. cosa. El examen de certificación de este módulo es Cuando acabe el riesgos, ¿no? 5, cuando acabe riesgos, sí, creo que es el 5 de junio, ahora. Para que lo tengan presente. Creo que riesgos ya terminamos la otra semana, 5 de junio sería habilitado el examen y la última semana del 9 de junio, 9 veríamos inteligencia artificial, que es súper importante que se puedan conectar a esa sesión de prompts y a la siguiente del 11 que es cómo ya aplicarlo en el asistente de inteligencia artificial de la suite Visión Empresarial. Súper. De pronto hay como para que lo tengan presente, Paola, con mucho gusto. Listo, ya no les quito más tiempo, los dejo aquí con Dairo y yo veré esos quizzes para que demuestren que Dairo es un excelente maestro. Y cualquier Gracias, cosa Eri. ahí en la calificación del entrenamiento nos hacen saber si quieren este tema de complementos con el normograma para mirar cómo lo manejamos con ustedes, entonces y activarlo. Un abrazo, que Gracias, estén Eri. muy bien y adelante, adelante, Dairo. Vale, que estés muy bien. Gracias. Bueno, estimados, entonces ya está en nuestro chat los links de todo. Entonces les dejamos el link del quiz. Manden manito arriba si ya lo están haciendo, si ya están contestando. Por otro lado, tienen el link para que nos evalúen, para que califiquen estos entrenamientos que estamos haciendo. Yo veré ahí con mucha compasión y misericordia por mi voz. No ha sido fácil atender estas sesiones con gripa, pero todo lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y el último enlace que les dejamos es el número y el enlace directo a conversación con nuestra gerente de cuenta, Carolina. Ella es la gerente de cuenta base instalada que pues maneja actualmente las cuentas de todos ustedes como usuarios funcionales de la suite. Entonces con ella pues pueden atender inclusive el tema que estábamos hablando ahorita de conocer el módulo de complementos de la subvisión empresarial, entre otros temas que pueden tener. Ese es entonces el, el tema de hoy. Vamos entonces a abrir por acá mi enlace. Voy a abrirlo un segundito a ver cómo va la contestación, la respuesta
a ese pequeño quiz. Creo que les ayudé bastante hoy, ¿cierto que sí? Les ayudé bastante porque fui incisivo y repetí varias veces la respuesta de varias de esas preguntas. Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver cómo nos fue en este quiz. Comparto pantalla, estimados, y miramos. Entonces, por un lado, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Podemos crear un mal listado maestro de documentos personalizado? Sí. De hecho, insistimos bastante en que es posible a través de el reporte personalizado de documentos y les mostrábamos cómo convertir ese reporte personalizado en el listado maestro de documentos oficial mediante el parámetro. Luego, podemos crear una tabla de tiempos de retención para cada proceso, área o documento específico. Entonces decía sí, mediante las opciones nativas del sistema del módulo de registros. Y aquí sí, mediante las opciones de atributos personalizados. Bueno, creo que aquí estuvo un poco cascarera la pregunta del profe, pero básicamente es sí mediante las opciones nativas del sistema. Recuerden que cuando creamos una tabla de tiempos de retención documental, nativamente sin necesidad de hacer ningún atributo ni nada, él nos pregunta si queremos asociarla a un proceso, a un área o a documentos referentes o plantilla. Esto lo trae él por defecto. Ya después, más abajo, es que nos permite asociar, digamos, como información. Y en el registro como tal es que van asociados los atributos personalizados. Entonces, básicamente la tabla de tiempos de retención no tiene atributos personalizados. Los que tienen atributos personalizados son los registros. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué información muestra el reporte de vencidos? Entonces ahí muy bien. Los documentos cuya versión no se cuya revisión no se ha realizado y su fecha límite ya pasó. Documentos obsoletos, recuerden que la suite no tiene como tal ese concepto, así como que se llame así como tal obsoleto en el sistema, no lo hay. Lo que hay es una opción de documentos inactivos y pues se puede hacer también a través de un reporte personalizado, un reporte de los documentos inactivos del sistema, que vendrían siendo los obsoletos. Bueno, estimados, yo creo que la preparación para ese examen de certificación va bastante interesante. Recuerden como última medida en nuestra conversación y sesión del día de hoy, se ven nuevamente conmigo 2 veces más esta semana. Voy a ir a hacer muchas gárgaras con limón y agua panela para estar muy preparado. Nos vemos nuevamente el día miércoles y el día viernes en el mismo horario, 2 a 4 de la tarde, para aquellos que quieran conocer y certificarse en el uso del módulo Mejoras. Nuestro módulo de mejoras es uno de los módulos más chéveres, más bonitos, más potentes de la suite. Le tengo mucho cariño a ese módulo por las cosas que se pueden hacer. Entonces ahí vamos a estar haciéndoles no solo el entrenamiento para que vean cómo funciona, sino algunos ejemplos y demostraciones de cosas que pueden hacer posiblemente allí. ¿Listo? No siendo más, yo agradezco mucho la disposición, el espacio. Recuerden almacenar los links que les acabamos de dar en la conversación. Y agradecer a mis compañeros de soporte presentes, a Alison de la parte de proyectos que nos está apoyando ahí también para la gestión de esta sesión. Erika, no sé si ya estás por ahí, si no, también gracias a Erika por gestionar este espacio. Y nos estamos viendo en próximas sesiones, estimados. Muchas gracias, feliz tarde, que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Con todo gusto, Dora. Con todo gusto, Paula, que estén muy bien. Chao, Brian, saludos. Lady Viviana, con todo gusto. Yolanda, un gusto como siempre, que estén muy bien. Carlos Alberto, feliz tarde. Juan, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, estimados. Feliz tarde.